una mejor interpretación porque a veces podemos tener una idea y de una sola palabra usted puede pensar una cosa y yo puedo pensar otra. Y por eso el tema de hoy, que lo hemos preparado con mucho amor, hablando del yugo desigual. Y es precisamente porque quiero hilar un poquito bien delgado en esta parte. Pero antes de llegar a este punto, nosotros ya estamos ahí bendecidos, les damos la bienvenida. Somos bendecidos, gracias por acompañarnos en esta noche. Somos Siloé Casa de Adoración, ubicados en Desamparo Centro, al frente de Telecable. Y tenemos un tema muy importante y creo yo que debemos reflexionar, dice la Escritura, meditar a través de las Escrituras lo que es el yugo desigual. Porque nos han enseñado que el yugo desigual es cuando nos unimos a las tinieblas. La Escritura lo dice muy claro que sí. No hay concordia entre las tinieblas y la luz, pero yo creo que tenemos que desmenuzarlo un poquito más porque dentro del cuerpo podemos encontrar yugos desiguales a la hora que no estamos en lo que conocemos como en el mismo espíritu o visión de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Pero para eso vamos a iniciar en esta noche con el tema el yugo desigual. Sí, seguimos comentando un poquito con respecto a todos los estudios que hemos traído porque vemos que una cosa va de la mano con la otra y que muchas veces lo que yo creo o lo que yo pienso no es lo mismo que mi hermano cree y piensa, así sea con respecto a la misma cosa. Muchos tenían el perdón, por ejemplo, como si fuera algo liberador, ¿verdad? Como si fuera a traer un cambio, y el perdón es para sanarnos a nosotros, para traer sanidad sobre todo aquello, pero el arrepentimiento era el que traía el cambio. Entonces es muy importante aprender y conocer de todas estas cosas conforme a la luz de la Escritura, porque esto me va ayudando a ir transformando mi mente. Ya no es como yo creía, como yo pensaba, sino ver las cosas como Dios las ve. Y muchas veces sucede que me gusta traer palabras famosas a mí, ¿verdad? Muchas veces sucede que se asocia lo que es el yugo desigual a solamente parejas. ¿Cuántos han creído eso? Se asocia solamente a las parejas, nada más. Ya vino de la religión, pero la religión enseñó que el yugo desigual es única y exclusivamente en una unión sentimental. Dejando por aparte la unión espiritual, dejando por aparte la revelación de las Escrituras, dejando aún por aparte y enseñando un Dios muy diferente al que enseñan las Escrituras. Correcto, porque tenemos que entender que cuando se habla de yugo desigual, se está hablando de un principio bíblico. ¿Ok? Y hablamos que los principios no son negociables. Es como decir la verdad. Es un principio en el reino y no es negociable. Cuando el Señor habla y nos advierte por medio del apóstol Pablo y dice no se unan a yugo desigual, Él no lo está haciendo solo por prohibir, porque muchas veces vemos la prohibición, ¿cierto? Pero es que a mí me gusta, pero es que yo quiero, pero es que, sin darnos cuenta que lo que Dios está haciendo es una protección. Diga conmigo, protección. El comprender lo que significa yugo desigual va a proteger todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo y todo lo que yo represento. Porque no va a estar en negociación este principio. Cuando Dios dijo no, es no. Y punto. Entonces se debe entender de esta manera, que es un principio bíblico. Amén. Que advierte no solo de unirse de una manera íntima y permanente. Y cuando hablamos de unirse de una manera íntima, no solamente es a las parejas. Hay uniones entre madres e hijos. ¿Aló? Y hay una relación íntima. ¿Sí o no? A mamá le tengo confianza. A mamá le creo muchas cosas. A papá le creo muchas cosas. Hay un vínculo ahí. ¿Cierto?
también es una unión permanente, ¿sí o no? ¿Cuántos desheredados hay? Para orar por ustedes ya. Hay una unión ahí permanente. Entonces no solamente aplica para las relaciones de pareja. Por ejemplo, los amigos. ¿Aló? Hay personas con las que desarrollamos una amistad, un vínculo, nos agrada aquella persona, contamos con aquella persona para todo, nos gusta conversar con aquella persona, pero la palabra advierte que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con el yugo desigual. Y ahorita lo vamos a explicar porque también qué otro tipo de relación puede haber entre hermanos, porque pasa. Y entre hermanos no solamente en Cristo, estoy hablando también hermanos de la carne. Pastora, mi mamá, mi papá pueden ser yugo desigual. Sí. Pastora, mi hermano, mi consanguíneo puede ser un yugo desigual. Sí. Pastora, mi pareja puede ser yugo desigual. Sí. Mis amigos pueden ser yugo desigual. Sí. Por eso es que cuando tú comprendes lo que significa el yugo desigual, usted lo pone en una balanza. Porque la palabra es para aplicarla. La palabra es para vivirla. Amén. Entonces, si el Señor nos da la palabra, ¿qué es lo que debemos hacer con ella? Engavetarla, me dice. No, aplicarla. El conocimiento se aplica. ¿Sí o no? Ya lo veo haciendo una receta como para un pastel. Si no hay conocimiento ahí, no se aplica, ¿qué va a salir? Una arepa. Sale cualquier cosa menos el pastel. El conocimiento es 100% aplicable en todo lo que yo haga, desarrolle o desempeñe. Y la escritura no es diferente. Tenemos que aplicar el conocimiento. Por eso dice que no solamente es y nos advierte sobre unirnos de una manera íntima o permanente con personas, y escúchenme aquí, que no comparten la misma fe ni los mismos valores espirituales. ¿Por qué hago esta separación? Porque muchos pueden decir que comparten la misma fe, pero cuando tú te sientas a hablar con ellos te das cuenta que no creen igual, no piensan igual, no actúan igual. Muchos pueden decir que tenemos el mismo Dios. Muchos pueden estar aún en el mismo lugar congregándose, pero los valores, ojo aquí, espirituales, son muy diferentes. Porque para unos, un principio inquebrantable puede ser el no dejar de congregarse. Y para otros, ese valor espiritual simplemente es una mera regla. ¿Sí o no? Es que aquí es donde aplicamos lo que acabas de decir. Lo importante lo que dices es el conocimiento. Y conocimiento sin revelación es información. El conocimiento bíblico, el conocimiento escritural, el conocimiento del libro o la Torah sin revelación, lo que vas a tener es una información. Y la información se tiende a olvidar. Entonces yo la aplico a mi manera, como acaba de decir mi esposa. Para unos es un principio la vida de congregarse, pero para otros me quieren imponer una regla. Pero la vida de iglesia es el orden de Dios en Cristo para sus hijos. Porque si lo vemos desde la alegoría del buen pastor, en la iglesia se los alimentan. Tienen el alimento sólido, tienen el alimento líquido, el agua, la palabra, el pasto, que es la palabra ya gruesa para el hijo. Está la formación, está la educación. Entonces, a mí me gusta mucho este verso que trae mi esposa, porque hay algo muy importante, ahí lo dice, adelantándome un poco a lo que ella está enseñando, es ¿qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Ahora, aquí lo tenés. Ahora dice, oiga, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo primeramente utiliza la palabra incredulidad. Eso está en 2 Corintios 6, 14. 14, verso, 14. 2 Corintios 6, 14. Ah, sí. Puse dos ahí, no sé por qué. Eso lo está lanzando ahora la Biblia. No referencias. Sí. Y entonces,
Él está usando la palabra incredulidad. Y la incredulidad, cuando empieza a florecer en la vida de una persona que conoce o está dentro del cuerpo, lo que va a producir en ese momento es ya una desigualdad espiritual en su vida. Entonces, todo lo que es una revelación, como decía mi esposa, todo aquel conocimiento que se vuelve revelación, empieza a ser enemigo número uno de la persona incrédula. Porque la incredulidad te mantiene en un status quo, en una comodidad. Yo voy tal día, no voy tal día, hago esto no lo hago. Entonces, por eso es que llega y dice, ok, con los incrédulos, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Vayan viendo, justicia, iniquidad. Luego dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? Conocimiento con ignorancia. Ahora vean, aquí está lo más fuerte. ¿Y qué armonía tiene Cristo con Belial? Y ahí es donde vamos, ¿verdad? No, y explicarles vos quién es Belial, vos eres experta en esto. No voy a meterme ahí. Estoy hablando de Cristo. Y vea qué asociación hace el apóstol Pablo y vuelve a reiterar. ¿Qué comunión un creyente con un incrédulo? Y así, para no meternos en la profundidad, dice mi esposa, Cristo y Belial. Cristo conoció en toda la alegoría de las Escrituras como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, un perfume. Pero Belial es todo lo contrario. Belial se le conoce como el príncipe de las moscas, aquel que contamina, dice Eclesiastés, la mosca que puede contaminar el buen perfume del perfumado. Entonces, el creyente, a la hora que se une con los incrédulos, forma un yugo desigual que contamina todos los principios y los valores de Cristo en la vida de ellos. Correcto. Segunda de Corintios 6:14. Era la cita lo que me estabas pidiendo. No, se dijo unirse con personas que no comparten la misma fe. No comparten la misma fe ni tampoco los mismos valores espirituales. Estamos hablando del reino, ¿eh? Porque así mismo usted lo ve en las familias, por ejemplo. Hay familias que tienen valores muy establecidos y hay familias que les da lo mismo algunas cosas. Entonces, también en el mundo hay diferencias, pero siempre estamos hablando en lo que es la familia de la fe. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto y pone el apóstol Pablo este ejemplo, a mí me gustó muchísimo porque él hace comparación versus luz tinieblas, ¿verdad? De viaje, algo total y completamente opuesto el uno del otro, ¿verdad? El que cree con el que no cree, ¿verdad? Porque es que no es solamente que no cree. Un incrédulo es capaz de sabotear la fe del otro. ¿Me explico? Trae obstáculo, trae tropiezo a la fe del otro, trae engaño, porque lo hace cuestionarse de todo lo que el otro está creyendo. Entonces, una incredulidad no es nada más decir no creo, porque puede mantener su postura y decir no creo, no, sino que lo que intenta es convertir al otro a lo que él cree y piensa. O sea, transmite su propio evangelio, transmite su propia fe. Nosotros creemos, ellos no. No, eso no es así, eso no es necesario. No, es que nada va a pasar. No. Y usted ve ese tipo de personas y no hay un crecimiento espiritual, no hay una transformación en su mente, no hay un cambio radical en ellos por causa de que se juntan con personas que no tienen que juntarse. Escuchan a personas que no tienen que escuchar. Mezclan las cosas y las cosas no se pueden mezclar. Por eso la Escritura dice que las cosas del Espíritu se han de recibir, se han de entender por medio de ¿qué? Del Espíritu. La carne no entiende las cosas del Espíritu. Siempre va a haber una batalla ahí. Entonces, hace una separación también muy marcada entre la justicia y la injusticia. Porque eso ni a explicarlo, ¿cierto? Es como muy claro qué es justicia y qué es injusticia. Entonces dice, ¿qué tienen en común estas cosas? No pueden ir, pongamos un ejemplo muy a lo tico, el agua y el aceite. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si usted las mezcla, nunca las va a poder hacer incorporarse de ninguna manera, porque su composición, cada una, es total y completamente diferente. Su misma y propia naturaleza
las va a mantener separadas, aunque usted las meta en un solo recipiente. Su propia naturaleza, sus propios componentes, usted ve el aceite acá arriba y usted ve el agüita abajo. Y puede distinguir el color y todo. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar. Amén. Entonces, en la definición de yugo, todos sabemos que es un yugo, ¿verdad? Lo hemos explicado en algunas ocasiones. Y de hecho, creo que en Deuteronomio 2.12, no sé si lo apunté por aquí, si no se lo paso ahorita, donde dice que no se puede colocar un buey y un asno, ¿verdad? Era como prohibido hacer eso, porque el yugo lo que hace es que unía a dos animales de un tiro para jalar. Misma fuerza, misma potencia, misma capacidad, misma dirección. Escúcheme la importancia de que fuera equilibrado el asunto. La misma. No podía ser uno más grande que el otro porque sería una tarea sumamente difícil. Difícil es poner dos animales con distinta raza, con distinta fuerza, con distinta naturaleza. Por eso hace una comparación entre un buey y un asno. Hasta no se podían mezclar las semillas. No, ni las semillas, que eso lo vemos después, ahorita hemos estado hablando de ese tema. Pero imagínense un buey y imagínense un asno. Son súper diferentes los dos en todos los sentidos. Tamaño, fuerza, arrastre, ¿verdad? El asno, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces, no se puede colocar de esta manera para hacer un trabajo junto. Imagínense lo difícil que sería que está la persona tratando de guiar aquel yugo para que le haga la tierra, para poder hacer una labor, para hacerlo rápido. ¿Cuántos les gusta el trabajo que les salga así fluido, sin ningún tipo de tropiezo? Que dice, qué lindo me está quedando esto, voy a terminar a tal hora, y ¡zas!, que le sale una piedrita. Le sale algo y usted dice, ya no acabé a la hora que tenía que acabar, y tiene que seguir empujando. Imagínense aquel varón que está con un buey, con un asno, y está intentando que los dos en mente se unan. El buey piensa de una manera, actúa por naturaleza de una manera, por naturaleza tiene aquellas patas y aquella contextura súper fuerte, y el asno va guindado, poniéndole más peso al buey. El asno va, ¿cómo decimos nosotros? Montado, ¿verdad? Y aquella hilera que tenía que quedar derechita, ya yo me imagino cómo iba todo el trutru que le estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, esta comparación en cuanto al yugo es que tiene que ser tan equilibrado, tiene que ser tan parejo desde el punto de la naturaleza. Un buey con otro buey. ¿Ok? Desde el punto de lo que en acuerdo van a hacer para que ninguno de los dos se lastime, para que ninguno de los dos sienta más peso, más carga, para que ninguno de los dos salga más mayugado de la cuenta, porque pasa, ¿sí o no? Entonces, lo único que pasa cuando se unen dos cosas que son diferentes es que el trabajo es tan difícil, pero tan difícil, y el apóstol lo aplica espiritualmente para mostrar que un creyente, o sea, la luz, y un incrédulo, o sea, el que está en tinieblas porque está en ignorancia, amén, tienen propósitos y direcciones opuestas. Qué impresionante es creer, y nos han enseñado con el tiempo dentro del marco de la religión que la incredulidad se quedó afuera, se quedó solamente afuera y no aplicaba a la iglesia. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, viene y nos habla y nos dice: la incredulidad está dentro del cuerpo, se manifiesta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, a la hora que el nuevo nacido viene y es injertado dentro de la rica savia del olivo, que es Cristo,
y empieza a ser formado, empieza a ser enseñado, empieza a ser adiestrado. Ahí es a través. Por eso le dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. O sea, en vos no puede haber ni tiniebla, no puede haber incredulidad, no puede haber asociación con los ídolos, porque los ídolos solamente son los yesos que lo muestran. La idolatría es todo aquello en lo que yo me aferro y creo por mí mismo, que no me afecta en mi vida espiritual. Eso es una idolatría también. Es aquello en lo que yo creo, no, eso no me va a afectar, y le está afectando la vida. Y un escritor dijo en uno de sus libros de empoderamiento que todo aquello que como hijo de Dios sabes que te está afectando puede ser un mal testimonio para el que está iniciando. Porque lo que me afecta a mí como hijo en el reino le puede afectar a otro. Por eso Jesús, en los días de su carne, como el maestro, como el Racarán, como el maestro eterno nuestro, él agarraba a sus discípulos, los llevaba por aparte y les sacaba toda esta incredulidad a ellos. Y ya lo vemos con el apóstol Pedro, que por un momento, tremenda revelación, pero en el otro lado le estaba diciendo que no cumplía el propósito del Padre, cayó en una incredulidad. Vemos a Juan y a su hermano llegando a pedirle sentarse a la izquierda y a la derecha, causando que dice que contienda dentro del cuerpo o dentro de los discípulos. ¿Por qué? Porque el yugo desigual tiene eso. El yugo desigual, al no estar acorde en el espíritu, siempre va a proceder que donde esté produzca problemas. Ah, sí, produce desorden. Por eso Pablo llegó y le dijo, ¿qué concordia tiene la justicia con la iniquidad? Otra dice injusticia, pero la justicia y la iniquidad, ¿qué es iniquidad para algunos de ustedes? ¿Qué sabe qué es iniquidad? Son pecados repetitivos, son patrones torcidos en una persona, y hay gente que no los quiere eliminar. Como decimos acá en Tiquicia, siempre le gusta tropezarse con la misma piedra, y si no tira la cáscara de banano para caerse. Eso es una iniquidad, un patrón repetitivo, una conducta torcida. Y Pablo viene y lo dice, por eso llega al último y le dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, donde hay luz, donde hay justicia, donde hay fe, donde hay equidad, donde podemos mostrar y entendemos que tenemos la mente de Cristo. Mi esposa hablaba ahorita de algo muy importante, y lo dijo de ese asno y después dijiste. El buey y el asno. Así está la iglesia. Así está la iglesia. Unos quieren jalar para allá, otros quieren jalar para acá, otros para allá y para acá. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque el mensaje se perdió. Porque cuando el mensaje es Cristo, Cristo confronta. Anoten esto. Cristo siempre confrontó la mente religiosa de los fariseos. A ellos nunca los condenó, pero siempre les ofendió su mente religiosa. Por eso él les dijo, si ustedes leyeran las escrituras a Moisés, a quien ustedes leen, sabían de mí, porque de mí él escribió. Entonces es imposible que nosotros como hijos de Dios estemos leyendo las escrituras y no entendamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Si yo dejé de entender lo que el Espíritu de Dios está hablando en las escrituras, cuando yo la leo, cuando yo la medito, cuando yo me siento a escudriñarla y hago todo lo contrario de lo que las escrituras me está diciendo, hermano, le tengo una noticia: hay una mente farisaica ahí que no lo está dejando ver a Cristo. Porque los únicos que no vieron a Cristo leyendo el mismo libro y teniendo el libro hecho carne al frente fueron los fariseos. Y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron desiguales. Cuando Juan capítulo 1:12 dice, y a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, no estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de los mismos maestros de oficio que él. Vino a los suyos, vino a los mismos maestros que él, y los mismos maestros no lo recibieron. No lo entendieron, no lo recibieron, estaban total y completamente divididos. Entonces, puntos a rescatar: un yugo desigual en dos personas, lo que van a tener son convicciones espirituales opuestas, ¿verdad? Uno va a buscar lo que su naturaleza le llama a hacer en las tinieblas, y el otro va a buscar lo que
su simiente, la que le fue implantada, santa, incorruptible en Cristo, quiere hacer. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto. Amén. Son convicciones opuestas, espiritualmente caminan en direcciones distintas. Puede ser que estén en el mismo lado, puede ser que estén durmiendo en la misma cama, puede ser que estén viviendo en la misma casa, pero están en direcciones total y completamente distintas, con propósitos diferentes. Amén. Y esto no se limita solo al matrimonio. Bueno, antes de continuar, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Amén. Entonces dice, no solamente el yugo desigual se limita a lo que es el matrimonio, ¿ok? Se puede aplicar a toda relación profunda y comprometida. Bienvenido. Bienvenido. Como hemos hablado, el yugo desigual no solamente es para relaciones de pareja, aplica para todo, hasta para los trabajos, hasta para levantar un negocio. No se puede unir uno a una persona teniendo una mente de empresario, ¿ok? Teniendo una mentalidad de emprendedor, pongámoslo de esta manera. No puede ser que yo quiera vender churros y que él quiera vender fresas con crema, ¿verdad? No es posible. Digamos, tiene que tener una misma visión. Entonces, se aplica para toda relación profunda y comprometida. El matrimonio es el ejemplo más claro, porque obviamente es una relación más profunda, más comprometida, es súper íntima. Se supone, en sana y buena teoría, que todo aquello que se une en el matrimonio está dispuesto para avanzar juntos. Digan conmigo, juntos. Aleluya. Se supone que tenemos que tener una misma visión. No podemos ser dos personas con visiones distintas dentro de la misma casa, pues Jesús dijo, una casa dividida en sí misma, ¿qué es lo que le va a pasar? No prevalece, se destruye. Amén. Entonces, la unión, la igualdad en el yugo, en este acuerdo poderoso, tiene que ser muy clara en cuanto a mente, perspectiva, fe, principios, valores, porque posiblemente, como dije al principio, puede ser que la fidelidad para mí signifique una cosa y para usted signifique otra. Tal vez yo tengo el rango de valor de la fidelidad marcado de una manera y la persona que está conmigo de otra manera. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, yo te voy a ser fiel, tú me vas a ser fiel. Creemos que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí o no? Creemos que estamos hablando el mismo lenguaje, pero como él tiene una... claro, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? No lo salgan diciendo, la pastora dijo. Entonces, como él tiene una perspectiva de fidelidad distinta a la mía, y nunca nos pusimos a conversar como, hey, mira vos, ¿qué pensás de fidelidad? ¿Qué es para vos la fidelidad? ¿Qué es para vos la lealtad? ¿Qué significa juntos para usted? Tal vez el juntos para él es dormir en una misma cama, es tomarse un café en la mañana, es llegar después de trabajar y la cenita de la noche, es ver una película, es habitar en la misma casa, compartir una pijama. ¿Me explico? Tal vez ese es su concepto de juntos, pero el mío era totalmente diferente. El mío era en planes, proyectos, en decisiones, en determinación, en hacia dónde vamos como pareja, porque somos un equipo. Eso es, hasta eso, ¿qué entiende por matrimonio? ¿Y qué entiendo yo por matrimonio? Pero lo más importante es, ¿qué dice Dios sobre lo que es el matrimonio? Está muy serio. Y aparte, todos esos valores que estás dando son cosas de provecho.
Es que el creyente tiene que entender que tiene que buscar lo que es de provecho para él. Por eso Pablo dice que cuando viene la manifestación del Espíritu en nuestra vida, dice, y a cada uno le manifiesta el don del Espíritu para provecho. Entonces, todo lo que es de provecho en el reino para nuestra vida, aunque venga y corte o desarraigue, como dice Jeremías, lo que está estorbando y duela, estamos entendiendo, como dice mi esposa, produce fe, produce valores, produce principios, los cuales nos va a ayudar, oiga esto, a crecer más rápido en el reino y a no vivir una vida estancada espiritualmente, porque la vida espiritual se mide no por años en el reino, sino por carácter y madurez. Por eso le regalo este verso de 1 Corintios 6:12, me gustó mucho que mi esposa usó la palabra provecho, y dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Lo siento. Pero no todas son de provecho. Entonces, la pregunta del millón, a ver si alguien quiere hacer un aporte. Ustedes entienden cuando algo no les es de provecho y saben que al hacer eso lo que va a hacer es retrasar el crecimiento y la madurez que el Señor busca en la vida de cada uno de sus hijos. Ustedes saben reconocer. Pero haciendo una pausita aquí entre lo que mi esposo está hablando y lo que les acabo de explicar en cuanto a la importancia, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el yugo desigual? Todo. Porque yo necesito saber, y usted necesita saber, y todos necesitamos saber, de que estamos apuntando hacia el mismo lado. Pongámoslo aquí en la iglesia. No me quiero meter ahí, pero pongámoslo aquí en la iglesia. ¿Qué piensa usted que es la iglesia? ¿A qué venimos aquí a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que nos reunamos todos acá? ¿Para qué recibimos las enseñanzas? ¿Para engavetarlas? Porque me gusta mucho cómo habla el pastor y la pastora, qué bonito que se ve. Porque no tenía nada que hacer. O porque de verdad yo quiero aprender, quiero conocer el principio de la palabra, quiero aplicarlo a mi vida, quiero saber qué me regalan, qué se me siembra, qué perla del reino puedo tener para cultivarla. Por eso es que es tan importante lo que estamos hablando. La tierra fértil, eso es la palabra sembrador. Aquella que toma el provecho de lo que el sembrador da, y esa tierra hace que produzca el 100 por 1, no recién el 100 por 1. O sea, como dice mi esposa, o sea, ¿qué provecho le toman ustedes al venir a la iglesia? No veo, si lo ves así con la iglesia, véalo también con una relación. Pastor, vamos a seguir, sí, ámeme después de hoy. Piénselo, ¿cuál es el propósito? Solo estar ahí juntos y ya. ¿Cuál es el propósito de sostener? ¿Cuál? Porque yo tengo que hacerme las preguntas correctas. Usted tiene que hacerse las preguntas correctas. De hecho, usted tiene que hacerse las preguntas de su vida. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es el propósito eterno plantado en mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿En dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿A quién pertenezco? ¿De dónde salí? Nunca se han hecho esas preguntas, hágatelas. Porque uno no puede andar sin rumbo, sin destino. Usted no es sus apellidos y su nombre. Usted es más que eso. Entonces, hablando de la unión y hablando del yugo desigual, vea lo que dice Amós capítulo 3, verso 3. Estoy utilizando versos que conocen, que se lo saben. ¿Andarán dos juntos? Amós 3, 3. Ajá. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En ningún momento dice, ¿se casarán dos juntos? No.
Dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y es una pregunta que hacen. Porque los acuerdos son importantes, muy importantes. Y se deben respetar como tal. Por eso usted se tiene que sentar. Solteras, les estoy pasando un tip. Oiga, lo que están pensando de matrimonio, y aún para los matrimonios, siéntese y diga, venga acá, creo que no nos estamos comunicando bien. ¿Qué entiende usted por esto? ¿Qué entiende usted por acuerdo? Porque quiero que lleguemos a esta finalidad, a este pacto, porque al final el matrimonio es un pacto. Y si nosotros decidimos caminar juntos, tenemos que estar de acuerdo. No podemos seguir en esta guerra. No puede ser ni lo que usted piensa, ni lo que yo pienso, ni lo que usted cree, ni lo que yo creo. Vámonos a la escritura, ¿qué es lo que dice Dios? Y qué es lo que yo tengo que hacer. Y cada uno debe de hacer su parte. Porque no se vale, ¿eh? No se vale. No se vale. Que se esté trabajando y la otra persona turisteando y turisteando. Ahí como el asno, guindado del buey. Y pasa no solo en las parejas, pasa con los amigos, pasa con los hermanos. ¿Cuántos han tenido amigos que son bien arrecostados? Les gusta que les resuelvan, les gusta que los busquen, les gusta que los traten bien, les gusta todo eso, pero no podés contar con ellos en ningún momento. En ningún momento. Porque piensan total y completamente diferente. Entonces, y el acuerdo es el haber resuelto ya un problema que quedó ahí. Ya quedó resuelto. Sino un pleito. Pleito no. Un acuerdo Eso es un acuerdo. Haber resuelto algo, solucionado totalmente y ahí quedó. Y solucionado es poner las cartas sobre la mesa. Correcto. Ok, esta parte no me gusta. Y la otra persona dice, esta a mí tampoco. Pero entre las dos cosas, vamos a ver qué nos conviene a los dos. Sean hijos, sean padres, sean parejas, sean amigos, sean negocios. Sea la economía total también. Se tiene que poner de acuerdo. ¿Ok? Se tiene que poner de acuerdo. Y este acuerdo puede... Ok, si no hay un acuerdo, como dije, puede generar muchos conflictos. Lo hablo de esposo. ¿Sí o no? Imagínense. Usted queriendo pagar la luz y el otro dice que no, que le toca el agua. Y se hace un conflicto de algo tan sencillo. ¿Por qué pasa? Usted queriendo comprar zapatos y él dice que no, que mejor la baja, el bolso, la billetera, qué sé yo. Tenemos que estar de acuerdo en todo. El caminar en acuerdo es tan poderoso, pero tan poderoso, que por eso es que el Señor dice que nosotros nos unamos a su yugo. Y no lo voy a tocar todavía, lo voy a leer más abajo, pero quería decirlo. Por eso es que Él dice que vengan a Él los que están trabajados y cargados, que Él los hará descansar. Y dice, tomad mi yugo y mi carga, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero ayuntarse, ¿qué se dice? ¿Así se dice? Sí, sí. Con Cristo es tener una mente, tener un espíritu, tener una misma visión y caminar hacia el mismo lado. Entonces, cuando creamos estos acuerdos en la fe, ¿qué cree usted? ¿Qué creo yo? Porque a veces yo puedo creer que Dios me sane, pero el otro puede decir, me tomo la pastillita. Pasa. Porque la fe, recuerde que es algo que se tiene que desarrollar. Y la fe es total y completamente personal. Es mi comunión con el Señor. Uno madura y hay personas que ahí van. No los puedo arrastrar al nivel de fe que el Señor, por los procesos y la lucha, le ha dado a uno. Y uno tiene que ver y ser paciente. Y uno dice, y uno dice, tengo que esperar. A mí me costó entenderlo, a mí me costó aprenderlo, a mí me costó descubrirlo. Vamos a ser pacientes, amén. Entonces ponerse de acuerdo en esto, con los valores también. El acuerdo con la crianza de los hijos es súper importante. Hablar una misma
hijos, ustedes los que crían, los que van a criar pronto. Hablar una misma cosa es importante. No perder la autoridad. Ajá. Que lo que comúnmente saben muchas familias es que el papá dice, no dice, igual se va a prender la mamá y la mamá llega y le dice, no, sí, anda, yo hablo con tu papá. No, ya ahí lo hizo perder autoridad. Como dice mi esposa, dentro del hogar se tiene que hablar un mismo lenguaje. Si no hay un mismo lenguaje, que es el lenguaje del reino, hablando de familias del reino, no se pueden desautorizar. Si ella llegó y le dijo, no hay partido, no, apague la televisión, no va a haber el partido, no lo va a ver. Mira, ¿qué me dice papi? No, yo ya dije que no. Ya, porque en el momento que una de las dos partes haga que uno pierda la autoridad, se abre una puerta. Y ya es el yugo desigual que inicia en lo que es el perímetro de autoridad para que el enemigo entre y golpee. ¿Qué estamos modelando ahí? El hijo que puede quebrar principios. Claro. Y ya ahí está desigual con la autoridad. Y le estamos enseñando a caminar de esa manera. Exactamente. Jesús cuando educó a sus hijos, a los 12, porque el diablo estaba metido ahí también, porque hasta el diablo recibió la educación del maestro, ¿verdad? Hasta el diablo la recibió, pero no la aceptó. Pero aún él tomó a los discípulos y nunca vieron ustedes que él hiciera una contienda entre ellos, sino en medio de las situaciones de ellos, lo que hacía era hablarles por parábolas y muchas veces interpretárselas. Lo que hacía era unirlos a ellos. Incluso que cuando Cefas viene y se equivoca, peca, se maldice a sí mismo, cuando lo negó, él no llegó a acusar a Cefas, él llegó a restaurar a Cefas para poder traer a los otros al camino. Por eso digo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía el liderazgo que Cefas tenía. Por eso una persona con una mente, como decía mi esposa, con la mente de Cristo, con el Espíritu de Cristo, y siendo y entendiendo que es hueso del mismo hueso, espíritu del mismo espíritu y sangre de la misma sangre, caminará en los principios correctos del reino. Así es. Los que conocemos como principios rectores del reino. Principios rectores no son negociables. Para nosotros decimos principios rectores del reino, es que no son negociables y no van a cambiar por nadie. Y las reglas las quebrantan, pero los principios del reino son eternos. Ah, sí. Hay gente que le busca la vuelta, como le digo, que piensa que puede jugar con algo como esto, pero se unen al yugo desigual, saben que es yugo desigual, pero dice, no, yo lo domo, yo la domo, ¿verdad? Y el problema de esto es que, bueno, ¿cómo ocurre o cuándo ocurre un yugo desigual? Cuando uno vive bajo la autoridad de Cristo y el otro no reconoce esa autoridad. Punto. Es fácil. Se lo va a saltar. Como quiera se lo va a brincar. Pueden respetar las señales de tránsito. ¿Por qué? Porque sabe que si cruza en verde lo baja un carro. Conoce las consecuencias. Por eso cruza en rojo. Pero cuando no vemos físicamente la autoridad en Dios, fácilmente se brinca. Eso no significa que no genere consecuencias, pero pasa o no pasa. Desde ese momento ya estamos en yugo desigual con el mismo Señor, porque Él dice una cosa y se hace total y completamente lo contrario. Por eso es que Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. La Biblia siempre hace una distinción muy clara entre una cosa y la otra, entre uno y otro. Siempre la hace, siempre. Por eso Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él es la luz y las tinieblas ante la luz no van a prevalecer. Siempre van a prevalecer. Fue lo primero que prevaleció en Génesis. Ajá, pero ese es el yugo desigual. Uno vive bajo la autoridad. Mira qué difícil. Y lo digo con dolor, con amargura. No, con amargura no, con dolor, porque genera muchísimo dolor cuando una persona está en yugo desigual con otra. El conflicto, las diferencias, el ponerse de acuerdo en las cosas más sencillas genera un problema por todo. Genera un desgaste por todo, hay un cansancio, se fracciona
fracciona la relación, se quebranta el alma, hay una necesidad de ambas partes porque no me entienden, no lo entiendo, no nos entendemos y es como que uno habla chino y el otro mandarín, ¿verdad? Parecido pero no igual. Y entonces es frustrante, ¿por qué? Porque el que vive bajo la autoridad de Cristo o quiere vivir bajo la autoridad de Cristo, trata de aplicar la palabra, trata de aplicar el reino, trata, se lo voy a poner en español, de no gritar, de no enojarse, de no dormirse con el enojo. Trata de que no se les salgan aquellas palabras o aquellas actitudes, pero como la otra persona no está bajo el mismo principio de autoridad, aunque diga que sí, pero no, entonces, ¿qué es lo que sucede? No está bajo el mismo principio, lo quebranta. Y ahí se desata una guerra sin cuartel. Y es muy desgastante, es muy doloroso, porque muchas veces se siente como en una encrucijada. Se siente muy terrible esto. Es muy doloroso para ambas partes, porque no solo una sufre, sufren las dos partes, ¿verdad? ¿Por qué sufren las dos partes? Porque la otra persona hace lo que ha aprendido, la otra persona vive lo que ha entendido de la vida o lo que ha tomado, por ejemplo, y al no vivir bajo la autoridad, al no reconocer la autoridad de Cristo, solo leerla, solo la tiene como versículo, solo la tiene como letra, pero al no estarla viviendo, no reconocer esa autoridad, pues fácilmente se quebrantan los principios. Y es donde se hace una guerra sin cuartel. Y es muy doloroso, muy frustrante. Por eso es que es importante sentarse, hablar y respetar los acuerdos. Amén. La palabra, aún en el Antiguo Testamento, se nos advertía mucho. Antes de continuar, ¿preguntas? ¿Aportes? ¿Está escuchando a la hermana? Todos a consejería. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano con confianza. Amén. La Biblia en el Antiguo Testamento lo advierte de muchas maneras. Si usted lo ve, el Señor advierte al pueblo de Israel de no juntarse con los otros pueblos, ¿se acuerdan? De no unirse con los otros pueblos. Eso también se ve como un yugo desigual. ¿Por qué lo hizo? No era porque no te juntes con la chusma, no era eso, ¿okay? Sino era una manera de preservar y conservar lo que Él ya les había instruido, les había enseñado, para que no se le pegaran las malas mañas de los otros pueblos. Los otros pueblos tenían prácticas, tenían costumbres, tenían creencias, tenían religiones que para ellos era muy normal. Y el mismo se lo digo, si emparentan con ellos, les será tropiezo y aguijones en los costados. Eso lo advirtió muy claro. O sea, nosotros tenemos que entender, por eso es muy importante cuando los primeros 3 años de un nuevo nacido de nuevo en Cristo, es muy importante ser apacentado y pastoreado. La formación, que eso lo hablamos. Si en esos 3 primeros años el nuevo nacido en Cristo no tiene una buena formación, una buena educación, una buena instrucción, y depende con quien se junte o a quien le permita ser su maestro o maestra en Cristo, ahí esos 3 años es donde el árbol se va a ver si va a dar el fruto correcto o no lo da. Por eso es muy importante que los primeros 3 años sea una persona correcta en Cristo el que eduque, forme e instruya a un nuevo nacido. Porque se le pueden pegar todas las malas costumbres aún de aquella persona que le está enseñando. Claro, y pasa. ¿Cómo que le sucedió? Como le dijo a Adán: comerás de todos estos árboles, pero de ese no. Siempre hay maestros al que el Señor le va a decir: ese no. Ese no, de ese no vas a comer, de ese no vas a recibir, de ese no vas a tener instrucción, porque te puedes emparentar y se te pueden pegar malas costumbres que para otros en el reino son buenas. Claro, no, y usted corrompe la fe. La daña La totalmente. corrompe. Ellos creían de una manera y en los otros pueblos veían que, no, aquí podemos tener otros dioses. Aquí los dioses no se pelean, vea, aquí podemos tener a Baal, aquí podemos tener
Y el Señor dice en su palabra que Dios celoso es. Él no comparte su gloria con nadie. Pero ¿quiénes son esos? Por eso es que los judíos no querían a los samaritanos. Ajá. Los samaritanos fueron un pueblo que enviaron a la tierra de Israel cuando las tribus del norte fueron llevadas a Mesopotamia. Pero llegó ese pueblo, lo meten ahí, los leones no estaban comiendo. Entonces viene en su astucia y mandan a traer sacerdotes, levitas, para que los instruyan en el Dios de esa tierra. Oiga la palabra, al Dios de esa tierra. Entonces dice, bueno, ahora vamos a orar al Dios de esta tierra, más los dioses que tenemos. Correcto. Y nació el pueblo samaritano. No, y tenían prácticas, por ejemplo, aquí usted sabe que los jueves hablamos sin pelitos en la lengua, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, tenían prácticas, por ejemplo, de que el hermano podía estar con una mujer y luego el otro hermano con la misma mujer. Y todos con la misma mujer. O con el mismo hombre. Podía estar el hombre tanto con el hombre como la mujer con la mujer. Y entonces todos estos principios y prácticas para ellos no eran malos. Para ellos estaba bien. Y el Señor lo que quería era guardarlo de que se fuera a corromper. Y la escritura lo deja claro. Hay consecuencias por el yugo desigual. Hay consecuencias. Vean lo que le pasó a Salomón. Un hombre que una sabiduría como ningún otro Dios le dio. Un consejo que le dio su padre y le dijo, compórtese como un hombre. Y le describe cómo tiene que comportarse como un hombre. Guarde todo el mandamiento del Señor y cumpla la palabra. Eso es ser un hombre, eso es ser una mujer. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Cuántas esposas tuvo? El hombre con más esposas que yo he visto en mi vida. 700 esposas, ¿Ah? 300 concubinas. ¿Y qué fue lo que hicieron sus mujeres? Lo llevaron a la idolatría. Le torcieron el corazón de servirle al Dios vivo. Y levantó altares en los montes lejanos. Aquí el de Dios está aquí, pero en aquella montaña y en aquella otra vamos a poner dioses para las esposas, que no se nos vayan a enojar las esposas, ¿verdad? Porque qué peligro, 700 enojadas, qué problema. Santo Dios. Entonces mejor construyale a ellas para que ellas adoren. El problema no era que tuviera 700 mujeres, el problema es que ¿por qué no las instruyó en la palabra? ¿Por qué no las llevó al conocimiento del verdadero Dios si él sabía quién era el verdadero Dios? ¿Por qué no tomó la autoridad como el varón, como la autoridad en la casa, como la cabeza de hogar y le quitó las malas mañas y tanto le gustaba a aquella mujer? Las malas mañas, digo yo. ¿Por qué no? ¿Por qué fue complaciente sabiendo que eso era pecado? Porque el que conocía la verdad era él. Las mujeres venían de adorar a esos dioses. Y estaba escrito, Deuteronomio lo dice, el rey no tomará muchas mujeres para sí para que no desvíen su corazón. Se lo brincó. Sí. Estaba escrito. Estaba ¿no? escrito, o sea, él se brincó el verso, o sea, él no lo quiso leer. Eso lo excluyó porque quería tener mi mujer. Es que 100 son poquitas, no me alcanza. No, y para ver a Salomón empezó mal, porque su primer esposo era un egipcio. ¿Verdad? Por eso David, Pero antes de una- morir, se lo dijo. David, antes de morir, llegó y le dijo: meditarás. Las mismas palabras que usó Moisés, o las mismas palabras que utilizó el Señor para hablarle a Josué, de fuerza, que sea valiente, medita la palabra y te irá bien, etc., fueron las mismas que el rey David le dijo a Salomón. Las mismas. Lo que pasa fue que Salomón ahí no lo quiso leer. Y lo vemos desde el principio, casándose con la hija de Faraón. Ahí empezó mal. Su primera esposa fue una egipcia. Cuando fue muy claro el Señor y lo dijo que no se tomarían de esas mujeres, si no eran hijas de tu casa. Consecuencias graves, porque lo apartaron de él, le fueron de tropiezo. Conflictos espirituales y emocionales, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, ¿se acuerdan que hablamos del doble ánimo? Vea lo que es tener y renovarse al conocimiento y a la mente de Cristo para hablar una misma cosa, para pensar una misma cosa, porque la persona que es inconstante en sus caminos, un día cree una cosa, otro día no cree, otro día sí cree, otro día no cree, un día alcanza, otro día no alcanza, entonces nunca va a llegar a ningún lado. Tiene que ser firme en lo que cree.
tiene que tener la convicción clara para que pueda crecer, para que pueda avanzar más. Es desigual en sus pensamientos, es desigual en lo que está creyendo. Por eso dice que crea conflictos emocionales. Es inconstante, es tremendo esto. Dios busca siempre la unidad espiritual. ¿Cuánto creen eso? Él no solo busca la emocional, el primero es en el espíritu. Todo es primero en el espíritu. Pero ¿cómo cuesta agarrar estas emociones, verdad? El diseño de Dios es la unidad completa. Es que todos seamos uno. Como Él es uno con el Padre, así nosotros seamos uno con Él. Pero para ser uno con Él, tenemos que tener renovada la mente. Y yo no puedo renovar mi mente si desecho el conocimiento de la palabra. Yo no puedo renovar mi mente si el conocimiento lo engaveto, como digo yo, ¿verdad? Lo dejo ahí, nada más. Entonces es lo que Dios busca. Porque Eclesiastés 4:12 ve lo que dice: por donde 2 y 3 dobleces, no se rompe fácilmente. ¿Quién es ese tercer doblez? Si estamos él y yo, ya lo golpeé. ¿Tienes algo contra mí? Estamos él y yo. Voy a hacer ¡guau! Estamos él y yo. Aquí hay 2 cordones. Pero Cristo es el tercer cordón. Y el más fuerte de todos. Si mi mente está alineada y conformada a la escritura, a la palabra, estoy en lo que estoy entendiendo, estoy avanzando y la mente de él está igual, los dos estamos enyugados a Cristo. Por ende vamos a avanzar en una misma línea, sin conflicto, sin problema. No estoy diciendo que no van a haber problemas. Estoy diciendo que cuando vengan los problemas, yo tenga la capacidad, él tenga la capacidad de pensar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, de sabernos detener. Hay momentos que nosotros no tenemos que saber detener. Pausa. Tiempo. Sí, porque mire, la carne y el diablo puerco. Sí, la carne quiere gritar, la carne quiere hablar, la carne quiere saciarse, la carne busca satisfacer una justicia que ya explicamos la vez pasada lo que era, ¿verdad? Cuando hablamos de la ofensa, y muchas veces tenemos que hacer una pausa para poder retomar y volvernos a enyugar a Cristo. Que decía, más de ti, menos de mí. ¿Okay? Perdono, ¿cuántas? 70 veces 7, vámonos. Y eso no nos gusta. Amén. Y entender que el ser pensante, conocido como Jailel, ¿verdad? El diablo, él come el polvo, ¿verdad? De la tierra. Y ese polvo es las obras de la carne de los hijos de Dios que no están en el espíritu ni en la mente de Cristo. El polvo son las obras de la carne. Es el ser pensante. El ser pensante, la serpiente, Jailel, el diablo. Eso es lo que significa serpiente. Es un ser pensante. Por eso él pudo comunicarse con Adán y Eva. Por eso yo cuando dice, y polvo comerás. Y la gente a veces es el polvo que no, él come del polvo de las obras de la carne que se levantan en los hijos de Dios, que se unen en yugo desiguales, que entran en la incredulidad, que entran en el doble ánimo y que empiezan a darle rienda suelta a la vieja naturaleza. Ya me puse a reír porque me imagino. Me perdonan, ¿verdad? Entonces ahí es. Yo me imaginé que en las casas a veces hay un polvo, ¿verdad? Perdón. Hermano, el estudio bíblico los jueves se va a llamar Hablando sin pelos en la lengua. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que sacudieron la alfombra o quién sabe qué. Y dice, ¿qué es eso? Y la serpiente come, ¿qué come? Dice, aquí son manjares. Contienda, división, chisme, murmuraciones, pleito, ira. Perdón, pero me lo imagino. Ustedes saben que yo todo me lo imagino. Pero eso es lo que el enemigo Dios come del Hijo de Dios cuando el Hijo de Dios se sale. Los sabios hebreos antiguos decían que cuando el creyente perdía el dominio propio, su espíritu se deformaba, perdía la imagen de Dios por darle rienda suelta a la obra de la carne. Entonces la obra de la carne dice que cuando el creyente o el Hijo de Dios
se salía de sí, perdía el dominio propio, en su espíritu perdía la forma de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque le está dando rienda suelta al polvo de la tierra, que empieza a salir de la carne las obras de la carne, como lo llamaba Pablo en Gálatas 5, todo lo que es en contra del reino. Entonces, pleitos, celos, ira, contiendas, todo lo que quiere, maldiciones, y hasta la brujería, chismes, mentiras, y todo iracundo eso. se vuelve la persona. Entonces el enemigo empieza a comer de eso, Ajá, y ahí se deforma y empieza el yugo desigual. Entonces, como dijo mi esposa, hay polvazales, no solo dentro de las casas, sino dentro de las congregaciones, porque cuando empieza la división y la contienda entre hermanos, algo está sucediendo acá, entre hermanos, se levantó un polvazal dentro del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo tenemos claro: la iglesia de Corinto. Corinto eran solo pleitos y chichas y para la crianza. Y era iglesia llena de dones y llena de talentos y de todo. Había poder, manifestación, pero estaba llena de polvo. Entonces el enemigo llegaba ¿a dónde? A Corinto, a comer. Al punto era tanto el desorden de Corinto que cayó, porque Pablo se lo dijo a Corinto, lo yugo es igual. Tanto sucedió aquí que hasta se vio algo, una perversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y lo normalizaron. Eso no se puede normalizar jamás. Fue tanto que Pablo tuvo que mandar una carta y hacer: saquen a esta persona en medio de ustedes, que conoció a la madrastra e irrespetó el principio bíblico y todavía estaba dentro del cuerpo y no estaba siendo ni disciplinado por los ancianos de Corinto. Y Pablo tuvo que ver una carta, ver las situaciones que pueden darse si la gente no llega al dominio propio y no entiende que está en yugo desigual, puede causarle un estancamiento espiritual y pérdida de valores al punto que puede generarlo. Y eso, que no nos hemos metido en el yugo desigual que está dentro de nosotros, cuando nos hablamos a nosotros mismos y nos terapiamos a nosotros mismos. ¿Usted ha tenido conversaciones con usted mismo? Me autoconsejo, me tomo un café conmigo mismo. Auto se sabotea. Oiga, está el otro ahí tranquilo y y ya se está peleando solo y peleando sola. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Hasta ni incircunciso, fariseo, hipócrita. Y el otro tal vez ni está haciendo nada y ya está todo ardeado. Y el otro es callado pidiéndole al Señor que lo ayude. ¿Usted cree que las enseñanzas que nosotros damos aquí es por qué? Mire, usted se va a llevar algo hoy y es que polvazal. Usted se va a acordar antes de hacer las cosas: si no quiero levantar un polvazal, ay, voy a regar para que no se levante el polvo, y saque la palabra para que eso no le pase. Amén, amén, gloria al Señor. Coge la tierrita con la palabra. Sí. Entonces, Dios manda lluvia. porque hay conversaciones que nosotros mismos tenemos, ¿sí? Cántela, Dios manda Señor, lluvia. diluvio, enseñando. Abre los cántaros de los cielos y los abismos de la tierra para que salga esta. Ya eso no es lluvia, Señor, mándale un huracán ahí, sí, para que se le moje todo eso. Tsunami. ¿Qué va a pasar las arenas del Sahara? Ya, pónganse serios, Aquí gozamos. Venga la serpiente que se muera de hambre. Entonces, en conclusión del polvazal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Para ir cerrando ya. El proverbio dice, Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. ¿Verdad? No me salga con que el que anda con lobos aullar aprende y que ya yo me siento aquí como lobo y que mi pensamiento es ya Un adagio tico es eso. No me diga eso, porque Judas anduvo muy bien acompañado y de nada le sirvió. Así que el que anda con sabios, sabio será. El yugo desigual no es falta de amor, amados. El yugo desigual es falta de dirección espiritual. ¿Ok? No es falta de amor. A veces hay dos personas que se aman muchísimo, muchísimo, y por causa de no poder ponerse de acuerdo, están en direcciones opuestas y se lastiman mucho. Y no significa que no se amen, significa que les falta ¿qué? Dirección espiritual. Y esta dirección espiritual tiene que ser compartida. ¿Ok?
No, que a usted le dieron la dirección, voy a ver cómo hace con eso, y que yo lo quiero ver, y jale. Y yo aquí, Tienes que ayudarme. y jale, ¿verdad? No, compartida. Vamos a restaurar, vamos a restaurar. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Me va a llevar a comer ahora? Me va a llevar a comer ahora. ¿Ok? Pongámonos de acuerdo. Ya está. Camarones, Más kilos. Claro. Más kilos todavía. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que falta? Dirección espiritual, no es falta de amor. A veces decimos, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, mis hijos no me quieren, mi hermano no me quiere, mi pareja no me quiere. Diga ay, dígame, diga lo que quiera, ¿ok? Pero no es falta de amor, no es falta de amor, es falta de dirección espiritual compartida. Que nos pongamos de acuerdo en cuanto al principio de la palabra, que oremos y clamemos al Señor para poder sacar adelante la tarea. Es tener esa responsabilidad. Y en esa dirección espiritual que habla mi esposa es muy importante que cuando se va a pedir, se está orando, se está clamando por una dirección espiritual, ir donde las personas correctas que me apacientan, que me pastorean para recibir el consejo oportuno y correcto y sabio de parte de Dios. Porque uno no le pone el oído a todo el mundo, sino a quien Dios le dio como sus autoridades para poderle cuidar la salud espiritual. Imagínate, usted la está pasando mal, pues ella la está pasando mal. Le dice, no, deje todo botado. Y usted dice, ay, yo quería otra cosa, pero a veces parece y la apunta para allá. Pero el consejo sabio, por eso dice que se tiene que juntar con sabios, amén. Entonces, dirección espiritual compartida. Vea, le voy a decir esto, el amor sin fe compartida puede unir corazones, escuche esto. El amor, aún no teniendo una fe compartida, ¿ok? Puede unir corazones. Puede que yo crea en Cristo y el otro crea en el machetazo, ¿verdad? ¿Ok? Puede ser. Y puede ser puede ser que una, me perdonan el francés, puede ser que una corazones, ¿cierto? Y sí, se buscan, se aman y todo. Pero solo la fe en común acuerdo une caminos. No es lo mismo. No es lo mismo estar juntos que caminar juntos. No es lo mismo. Porque podemos estar juntos y bien que nos llevamos, no, pero un camino, estamos hablando de una vida. Estamos hablando de un lugar donde yo quiero llegar, estamos hablando de cómo te ves en tantos años. Estamos hablando de eso y eso aplica para todo, amigos, hermanos, pareja, familia, todo. Entonces, el amor sin fe compartida puede unir corazones, claro que sí, pero solo la fe con un acuerdo une caminos. La fe que tenemos en común, él y yo, unió nuestros caminos para una labor, un propósito en el Señor. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros realizando? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Hacia dónde es que nosotros vamos? ¿Qué estamos dirigidos? Imagínense si hubiésemos estado pensando de una manera diferente. El amor nos pudo haber unido, pero si la fe no tenía un acuerdo, y él estaba allá en China y yo en Japón, y él haciendo la obra por allá y yo por allá, y el Señor nunca une para que no se trabaje juntos, porque Dios une, y principalmente en las parejas, para hacer equipos. Y esto es algo que hablaremos después con profundidad, ¿verdad? Porque ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Más que una regla, el no os unáis a yugo desigual, más que una regla, se interpreta como una protección, ¿ok? Tienes que verlo como una protección divina, para evitar que nosotros como creyentes nos desviemos, para evitar que nosotros suframos inestabilidad emocional, porque eso pasa. Quieras o no, eso pasa. Crea una inseguridad, me quiere, no me quiere. Está como la Margarita, ¿verdad? Me quiere, no me quiere, me quiere. Y al final le queda todo el palillo mocho, ¿verdad? Entonces, para no crear esta inestabilidad emocional y tampoco inestabilidad espiritual, ¿ok? Genera una inestabilidad espiritual también, porque la genera. La genera. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Algún aporte? Yo también me imagino.
¿Será o no será? Entonces, para no sufrir esta inestabilidad emocional y espiritual, debido a la falta de la armonía, ¿verdad? Fundamental, con su pareja, con su socio, con su papá, con su mamá, con quien sea. Para no sufrir esto es necesario. El propósito es que pensemos una misma cosa, ¿ok? Porque eso es lo que significa. Jesús dijo, tomad mi yugo, sobre todos, tomad mi yugo, porque Él es ligero. Su carga es ligera y el yugo es suave. Suave. Usted nada más siga ahí y no le va a doler. Corra así, verá que le duele. ¿Ok? Entonces, unidos siempre. Nos invita a vivir unidos. ¿Cómo nos invita a vivir? Por eso siempre dice, ámense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. No estén en las obras de la carne. No haya pleitos entre ustedes. Perdónense los unos a los otros, porque esto es algo constante, ¿sí o no? Vea, si alguien ama y sigue a Cristo como su Dios, y también lo ama usted, entonces están unidos por igual manera. ¿Ok? Estamos unidos, aunque nosotros no seamos, yo con Jorge, unida en el Espíritu, en el amor del Señor, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estamos creyendo una misma cosa, pero estamos aquí. ¿Ok? Estamos unidos a Cristo. Amén. Eso es llevar el yugo de Cristo, porque su yugo es suave. No hay una contienda con ella. ¿Qué se creyó? O sea, no estamos en eso. Esos son los pensamientos que sabotean y lo que tenemos que sacar. Los tenemos que filtrar. Amén. Entonces, vea lo que dice Filipenses 2 y cerramos con esto. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, oiga lo que dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, oigamos bien, siendo del mismo sentir, pongámoslo, siendo del mismo espíritu, porque la iglesia tiene un espíritu, no dos espíritus, un espíritu, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, y aquí viene, dedicados a un mismo propósito. O sea, todos vamos por el mismo camino. ¿Qué le sucedió a Israel? Dejaron de ver el camino, que era la tierra de Canaán, y unos mueren en la cuarta generación, y solo la quinta generación, o sea, todos los hijos fueron los que siguieron el camino que Dios había trazado y llegaron a la tierra de Canaán. Dice Efesios 4:1 al 6, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Oiga esto, ¿cómo fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Lo vuelve a decir, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no en el polvazal, como dice mi esposa. Hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, no hay más, y un solo espíritu, solo un espíritu, el espíritu de Cristo. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza, que es la salvación de vuestra vocación, solo hay un solo Señor, Cristo, no hay más. Una sola fe, que es Cristo, no hay ninguna más. Un solo bautismo, que es Cristo, no hay otro más. Un solo Dios, que es el Padre de Cristo y Padre nuestro, y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que tu Padre no es diferente al mío, a menos que no estés en Cristo. Porque hay otro Padre por allá que llaman en el mundo, que es el diablo. Pero si estamos en el cuerpo, tenemos una misma unidad. La palabra unidad, si la quieren notar, es la palabra ejad en hebreo. Esa palabra ejad quiere decir uno, en una misma esencia. Por eso el apóstol Pedro llegó y dijo en la segunda carta que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Dice que somos uno en Dios. Así que olemos a Dios. Así que vea lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Un mismo sentir, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor y Padre de todos. Este es el yugo correcto. Y esto es a lo que nosotros nos debemos unir y permanecer unidos, teniendo la conciencia de que quien está a mi lado también es parte de.
dígame ay, dígame amén. Yo hubiera dicho amén. Porque, ¿cómo cuesta cuando tenemos una manera diferente de pensar? Para muchos Dios es amor, sí, pero fuego consumidor. Y muchos se quedaron en Dios es amor para la cohetería. Pero los que entendemos el verbo, Dios es amor y fuego consumidor. Y también el que mueve los cimientos y hace moverse la tierra. Entonces, ¿cuál es el consejo? Viva de una manera digna de la vocación con la que ustedes fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Teniendo claro que no nos podemos unir a yugo desigual. Cuando me divido de Cristo, me estoy uniendo al enemigo. Cuando decido manifestar las obras de mi carne, me estoy uniendo a otro que no es el yugo mío, el que es suave. Por eso es que pesa, por eso es que duele, por eso es que lastima, por eso es que se levanta el polvazal, como dije. ¿Por qué? Porque ese es otro, no el nuestro. Amén. Bueno, damos por terminada la clase. Les bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos.